El 17 de junio de 2025, alrededor de las 5:15 de la tarde en el condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos, los agentes del equipo de intervención de robos intentaron detener un Corvette amarillo cerca de la calle NW 62 y la avenida NW 22 debido a tintes ilegales en las ventanas. Coming up to 7. Northbound 7th Ave, northbound 7th Ave. Pero el conductor, Christopher Lavoie, de solo 24 años, se negó a cumplir. Aceleró, zigzagueando por el tráfico de la ciudad como si no tuviera nada que perder. Cada giro que hacía era otro riesgo, no solo para él, sino para todos en esas calles. Looks like he's gonna probably go east on 79. Eastbound 79 from 7. Eastbound 79. Cuando entró en un complejo de apartamentos y se detuvo, los agentes pensaron que todo había terminado. Pero entonces salió, armado, y corrió hacia ellos. «Suelta el arma», gritó un agente. Fue un momento en el que el tiempo pareció detenerse, luego disparos. Lavoie fue baleado fatalmente. Oh shit! Drop the fucking gun! Drop the fucking gun! Oh shit! Drop the fucking gun! Drop the fucking gun! Drop the fucking gun! I got him, son. I got him. Put your hands behind your back! Put your hands behind your back! Dentro de su auto, una SIG Sauer de 9 milímetros cargada con 21 rondas, marihuana y varias botellas de promethazina, a menudo mal utilizada en drogas callejeras. Ningún oficial ni transeúnte resultó herido. Sin embargo, la escena dejó un silencio pesado con consecuencias. Mantente atento para más momentos impactantes. Suscríbete hoy. El 12 de agosto de 2024, aproximadamente a las 8:34 de la noche en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, dos oficiales de policía vieron un Porsche Macan estacionado en Quentin cerca de la avenida Hawthorne. El vehículo estaba registrado como robado. Los oficiales se acercaron con calma y detuvieron a un hombre que estaba sentado en el asiento del pasajero. Todo parecía estar bajo control, hasta que un segundo hombre salió repentinamente de una tienda de conveniencia cercana y se deslizó al asiento del conductor. Los oficiales corrieron para detenerlo, gritando órdenes. El hombre las ignoró y puso el vehículo en reversa. Se desató una lucha. Luego, con una explosión de aceleración, el Porsche avanzó rápidamente. Un oficial disparó 2 rondas. El vehículo chocó contra el auto patrulla, luego cruzó la calle a toda velocidad, saltó una banqueta y se estrelló contra un edificio de ladrillo y 2 autos estacionados. El conductor resultó gravemente herido, pero sobrevivió. Otra decisión en una fracción de segundo. Otra vida cambiada para siempre. El 16 de septiembre de 2024, alrededor de las 10:15 de la noche en Chicago, Illinois, Estados Unidos, la policía fue enviada al bloque 7100 de South Jeffrey Boulevard tras un reporte de un individuo armado. Cuando los oficiales llegaron, el sospechoso corrió. El sospechoso, Joaquín Kendall, de 31 años, cruzó la calle a toda velocidad. Pero el destino golpeó primero, fue atropellado por una SUV negra. Aturdido pero no detenido, Kendall se levantó, sacó su arma de fuego y la apuntó contra los oficiales. Los oficiales dispararon en defensa propia, pero fallaron. Kendall siguió huyendo, volviéndose con la pistola aún en la mano. Se dispararon más tiros, pero nuevamente no fue alcanzado. Finalmente, fue capturado varias cuadras después.
Se recuperó una Glock .40 cargada con un cargador extendido, junto con marihuana en bolsas coloridas. Kendall fue acusado de múltiples delitos graves, incluyendo agresión a un oficial. Nadie resultó herido, pero fue una noche llena de decisiones casi mortales. El 7 de marzo de 2024, a las 3:16 de la tarde en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, los patrulleros de la Unidad de Supresión de Crímenes de la Patrulla Estatal de Georgia ayudaron a la policía de Atlanta a localizar un Ford Fusion blanco robado. Estaba estacionado cerca de Martin Luther King Jr. Drive. Cuando los oficiales se acercaron, el vehículo de repente aceleró. Las luces y sirenas sonaron. El sospechoso corrió por calles residenciales, ignoró señales de alto y casi chocó con otro auto al entrar en la Interestatal 20. Esto no era solo una persecución, era una amenaza para todos los que estaban cerca. A medida que la persecución se intensificaba, los patrulleros realizaron una maniobra PIP, haciendo que el auto del sospechoso girara contra un guardarraíl. Pero el conductor se recuperó y siguió huyendo. Una segunda maniobra PIP golpeó más fuerte, inutilizando el auto. El conductor salió corriendo y huyó hacia el bosque. El K9 loco fue liberado. El sospechoso, Juan Jackson, fue brevemente atrapado por el perro pero se liberó. Corrió a través de las vías del tren y bajó el puente. Con la ayuda del helicóptero policial, finalmente fue alcanzado con un taser y arrestado cerca de una línea de árboles. No parpadees, no te lo pierdas. Suscríbete ahora para ver imágenes reales de la policía. Noonan, he's in the shoulder. 1050 Noonan, 1050 bad, 1050 Noonan. El 21 de enero de 2023, a las 12:34 de la madrugada, en la Interestatal 85 cerca del marcador de milla 53 en Georgia, Estados Unidos, un patrullero estatal notó un solo faro acercándose rápidamente por detrás. El radar lo confirmó, 113 millas por hora. Shut it off. Shut it off and drop the keys on the ground. Shut it off, drop the keys on the ground. La motocicleta redujo la velocidad brevemente detrás del auto patrulla. Pero cuando el patrullero ordenó al conductor que apagara el motor y soltara las llaves, no lo hizo. En cambio, miró hacia atrás, confundido, luego cambió de marcha silenciosamente. Yeah, we're 1080, Noonan, 1080. La persecución comenzó. El conductor arrancó por la interestatal a velocidades de 3 dígitos, zigzagueando entre el tráfico, negándose a detenerse. El patrullero intentó bloquear su camino, sin éxito. Luego, cuando se acercaron a la salida 47, ocurrió. Back end shaking. Noonan, he's in the shoulder. 1050 Noonan, 1050 bad, 1050 Noonan. El conductor se desvió hacia el acotamiento, golpeó césped y tierra y chocó fuertemente. Los paramédicos lo encontraron entrando y saliendo de la conciencia, oliendo a alcohol. Fue trasladado en helicóptero al Hospital Gravy y acusado de conducir bajo la influencia, huida, conducción temeraria y más. I got you cleared. Hey brother, where you headed?
safety light. En una carretera en West Memphis, Arkansas, Estados Unidos, en marzo de 2024, un auto pasó a toda velocidad frente a un patrullero estatal estacionado a una asombrosa velocidad de 122 millas por hora. Sin dudar, sin miedo, solo velocidad pura en carreteras públicas. El patrullero inició la persecución de inmediato. En Arkansas, a diferencia de la mayoría de los estados, los patrulleros están autorizados para usar maniobras PIT a cualquier velocidad, cuando el riesgo para la seguridad pública se vuelve demasiado grande. Y esa noche, ese riesgo era real. La persecución alcanzó las 130 millas por hora. Las sirenas gritaban. Los motores rugían más fuerte que las palabras. El sospechoso finalmente se detuvo, pero el caos no había terminado. Cuando el oficial se acercó con un arma desenfundada, el sospechoso discutió, se resistió e hizo movimientos erráticos. Finalmente fue puesta bajo custodia. Dentro del auto, un contenedor abierto de alcohol. Fue acusada de conducción temeraria, exceso de velocidad por más de 15 millas por hora y tener un contenedor abierto. Nadie resultó herido, pero ¿qué hubiera pasado si no se hubiera detenido? ¿Qué si esa maniobra PIT hubiera llegado un segundo después? El 4 de enero de 2020, aproximadamente a las 3:15 de la tarde en el vecindario de South Shore en Chicago, Illinois, Estados Unidos, los oficiales respondieron a múltiples llamadas al 911 que reportaban a un hombre blandiendo un cuchillo grande y robando a personas fuera de negocios locales cerca de la calle 79 y Market. Cuando los oficiales llegaron, el sospechoso, identificado más tarde como Davis, huyó a pie. Las imágenes de la cámara corporal muestran a los oficiales persiguiéndolo mientras ignoraba repetidas órdenes de detenerse. Se detuvo frente a una tienda, sosteniendo la cuchilla con fuerza. Un oficial desplegó un taser, sin efecto. Davis siguió avanzando hacia ellos, con el cuchillo aún en la mano. Los oficiales no tenían más espacio para retroceder. En una fracción de segundo, tomaron una decisión que nadie nunca quiere tomar. Se dispararon tiros. Davis resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital de la Universidad de Chicago, donde más tarde fue declarado muerto. Lo que comenzó como una llamada de ayuda terminó en tragedia, recordándonos lo delgada que es la línea entre la desescalada y la fuerza letal. El próximo encuentro intenso está por venir, asegúrate de estar suspenso. El 14 de julio de 2025, alrededor de la 1:30 de la madrugada en Sacramento, California, Estados Unidos, los oficiales de policía respondieron a una inquietante llamada al 911. El llamante, el propio sospechoso, informando que estaba armado con una espada e intentando matar a su amigo. Nice. Okay.
Where is that knife right now? Inside my person right now. Alright, like a pocket, strapped to you, where? You know, I'm sitting on the heater and I have it in my hand. Are you willing to put it down? Because the officers won't want to contact you if you don't put it down first. No. Cuando los oficiales llegaron a la escena en Occidental Drive, encontraron al hombre fuera de su casa, con la espada en la mano. Los oficiales intentaron desescalar la situación. No querían derramamiento de sangre. Se llamó a negociadores de crisis. La esperanza pendía de cada palabra. What's going on, man? Okay, can you drop whatever's in your hand? What do you have in there? Okay, can you put it down? Pero después de casi 30 minutos de negociaciones, el hombre se levantó, desenvainó la espada y avanzó, balanceándola violentamente. Los oficiales usaron proyectiles no letales, pero él siguió avanzando. Un oficial disparó. Fue alcanzado. Un momento que lo cambió todo. El sospechoso fue llevado a un hospital en condición crítica. Ahora enfrenta cargos por asalto con arma mortal y resistencia al arresto. Los oficiales hicieron todo lo posible para evitar esto, pero a veces la elección se les escapa de las manos. El 20 de enero de 2025, en Glendale, Arizona, Estados Unidos, el oficial Anthony Cano estaba en patrullaje rutinario cerca de las avenidas 61 y Glendale cuando notó un sedán rojo estacionado de manera extraña, como si algo no estuviera del todo bien. Dentro, un hombre parecía inmóvil. 21 David, do we have any reports of a red Mitsubishi that's been involved in an accident? Cuando el oficial Cano se acercó al vehículo, la calma se rompió. El hombre dentro, identificado más tarde como Abel Rodríguez, de 29 años, de repente sacó una pistola de debajo de su camisa y abrió fuego. En un instante, el patrullaje se convirtió en supervivencia. Open your door. Open your fucking door. Cano se repiló, pidió ayuda por radio, 998, piloteo involucrando a un oficial. Segundos después, más disparos. Rodríguez salió del auto y disparó de nuevo. Cano respondió al fuego mientras advertía a los residentes cercanos que se quedaran dentro. El caos resonó por toda la calle. Get on the ground! 22 Edward, unit stay off the air for 21 David. Unit 3561 Glendale just south. Get on the ground! Get inside your house! Adam 68.23. Get on the ground! Get back in your house! Get on the ground! Get away from the house! Get inside your house! Do not reach for that gun anymore! Rodríguez fue baleado y herido. Gritó de dolor mientras llegaban los refuerzos. Los oficiales lo desarmaron y detuvieron. Cano, sorprendentemente, resultó ileso. Fue un recordatorio de que el peligro a menudo se esconde en los lugares más comunes. Face down, where we can see your hand. Face down. Keep rolling, bro. We're not coming. Hey, we're not coming to you until you can get face down. El 13 de diciembre de 2024, en Van Buren, Arkansas, Estados Unidos, un Chevrolet Malibu dorado con placas de Luisiana se negó a detenerse para la policía local. El patrullero estatal Dobbins se unió a la persecución mientras continuaba hacia el este por la Interestatal 40. El vehículo se desplazaba a una velocidad moderada, alrededor de 60 a 70 millas por hora, pero cada milla aumentaba la tensión. Los patrulleros intentaron posicionarse para una intervención táctica de vehículo, TVI, una maniobra que puede terminar una persecución rápidamente pero conlleva riesgos. Cuando el patrullero se colocó en posición, el sospechoso, identificado como Chumei San, frenó brevemente, luego aceleró de nuevo. En ese momento, el patrullero Dobbins golpeó la parte trasera del vehículo, haciendo que girara.
La persecución terminó en segundos. El vehículo de Zhang se detuvo en el acotamiento. Los oficiales se acercaron con cautela y la detuvieron sin más resistencia. Fue acusada de huida y uso indebido del carril. Una decisión equivocada en una carretera, y casi se convierte en titular. El 4 de mayo de 2025, exactamente a las 11:20 de la mañana, en Houston, Texas, Estados Unidos, los oficiales realizaron lo que comenzó como una parada de tráfico rutinaria en una gasolinera en Gulf Freeway. Pero en el trabajo policial, lo rutinario puede volverse mortal en segundos. Cuando los oficiales pidieron al conductor, Jimmy Bryan, de 23 años, que saliera del vehículo, de repente sacó una pistola y estalló el caos. Abrió fuego. El oficial J. Sayeh fue alcanzado en la zona pélvica. Un segundo después, el mundo cambió para todos los presentes. Isaiah, can you hear me? Can you just drop the knife, bro? We're just worried about you. Can you just drop the scissors, bud? Can you just drop the scissors for me? Isaiah, please. Stop right there, Isaiah. Get him. Let's Lethal. Get him. Running northbound to the apartment complex. Resonaron disparos en ambas direcciones. Los oficiales Sayeh y M. McMurtry respondieron al fuego. Bryan cayó, herido. En la tensión y el ruido, lo que importaba era la supervivencia y el entrenamiento. Sayeh, herido pero vivo, fue llevado de urgencia al hospital. Taser. Bryan sobrevivió, pero ahora enfrenta 2 cargos de asalto agravado contra un servidor público. Los oficiales no solo sobrevivieron ese día, sino que se mantuvieron firmes bajo fuego. Al final, el coraje no siempre se trata de no tener miedo. Se trata de actuar a pesar del miedo. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. Wait. If you move, El 29 de julio de 2024, aproximadamente a las 3:20 de la madrugada, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, los oficiales fueron enviados a una llamada por robo en el bloque 2600 de la avenida South Home. El sospechoso había intentado irrumpir en una casa y luego entró en la casa de una anciana vecina. Ella salió corriendo aterrorizada. Poco después, su casa estaba en llamas. Dentro de la casa en llamas, los oficiales encontraron al sospechoso, Lavelle Adams, de 31 años, armado con un cuchillo. Cuando los oficiales intentaron detenerlo, se abalanzó. Se dispararon rondas de bolsas de frijoles, pero él retrocedió y se atrincheró dentro. Se podía sentir la tensión aumentando con cada respiro. stand your ass up. I don't care. Stand up. Show me your hands. Get your hands up now. Llegó el equipo SWAT. Los oficiales dieron docenas de órdenes. Suelta la manta, muestra tus manos. Pero Adams no escuchó. De repente, cargó contra ellos, blandiendo un gran cuchillo de carnicero. En ese destello de peligro, los oficiales abrieron fuego mientras desplegaban simultáneamente una pistola Taser. El sospechoso colapsó. Get on your knees, you're gonna get hit, and it's gonna hurt. If you don't want to get hurt, get on your knees. Get on your knees, get on the ground. All the way down on the ground. If you move, you gotta...
If you move, if you move. Adams fue declarado muerto en la escena. Ningún oficial ni civil resultó herido. Dejó atrás preguntas que ninguna bala pudo responder. ¿Por qué prender fuego a una casa? ¿Por qué cargar contra la policía? A veces, el peligro lleva el rostro de la desesperación y los oficiales deben responder en segundos. If you don't drop that blanket, you're gonna get hit. If you move, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 28 de junio de 2023, alrededor de las 12:48 de la mañana. Dos oficiales estaban realizando una parada de tráfico detrás de un Jack in the Box en Southwestern Avenue. Todo estaba tranquilo hasta que dejó de estar. A veces, el peligro no viene del auto que detienes, sino de las sombras cercanas. A solo unos metros, un hombre identificado más tarde como Michael Meadows, de 44 años, caminó por un centro comercial con una pistola, disparando hacia un negocio abierto y ocupado. El sonido de los disparos rompió el silencio. Los oficiales actuaron sin dudar. just don't drive high. Yes, sir. Because you can get a DUI like that. A través de la cerca de hierro, los oficiales confrontaron a Meadows. Se escucharon disparos. Fue alcanzado y soltó su arma de fuego. En momentos como estos, la vacilación no es una opción, es un riesgo. Right there, south of us, south of us, south of us. Just don't drive high. Yes, sir. Because you can get a DUI like that. Meadows fue declarado muerto en el lugar. Recuperado a su lado, una pistola semiautomática de 9 milímetros con un cañón roscado y un cargador Glock vacío. No hubo civiles ni oficiales heridos. La parada de tráfico no tenía nada que ver con el tirador, pero probablemente salvó vidas. Put your hands out to the side. Suspect, put your hands out to the side. Drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! El 19 de febrero de 2023, alrededor de las 5:30 de la tarde, en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, los oficiales respondieron a una queja de salud mental en la calle Chenault. Una mujer fue vista agitando un arma y golpeando su automóvil. Una llamada rutinaria en el papel. Pero las crisis de salud mental no siguen guiones. Go ahead, just okay. Put you down. Put you down. Put you down for me. Put it down, son. Put it on the ground. On the ground, son. Put it on the ground. Don't drop the gun. Drop it, Cindy. Drop it. Drop it. La mujer, Candy Bezel, de 52 años, estaba de pie en medio de la calle, con un arma en la mano, ignorando repetidas órdenes policiales. Los oficiales le instaron a que soltara el arma. Sus voces eran tranquilas pero urgentes. No solo escuchó las órdenes, sino que caminó hacia ellos, con el arma levantada. Drop the gun. Drop the gun. Drop the gun. Cindy, drop the gun. Drop the gun. Drop it. Drop it. I got the gun. Watch the gun. Watch the car. Watch the car. Watch the car. Un veterano de 19 años en la policía, el oficial Weah, tomó una decisión de vida o muerte. Disparó 2 rondas. Basil fue alcanzada y cayó. Y en ese momento, el entrenamiento y el instinto colisionaron con la realidad. Los oficiales se apresuraron, le brindaron ayuda y la desarmaron. Basil sobrevivió. Fue atendida y posteriormente acusada de 3 cargos de poner en peligro imprudentemente a un oficial de policía y un cargo de amenaza. Lo que comenzó como una llamada por salud mental terminó con disparos, una colisión demasiado común entre crisis y confrontación. Checker. Oh my God! Checker. Hey, who are you? Get back! Back up, man! Back up, man! Back up, man! Back up! It's a scene! Back up! Back up! Back up! Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Tu tiempo importa.
Este caso deja una gran pregunta. ¿Realmente se hizo justicia? Comparte tus opiniones en los comentarios. Queremos saber de ti. Si esto te abrió los ojos, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para más casos reales, leyes reales y consecuencias reales. Hasta la próxima, mantente alerta, mantente informado.